¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Ya, genial. Muy bien. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por su inscripción y bueno, por su participación en este curso. Vamos a desarrollar en esta oportunidad la sección de farmacología. La vamos a dividir en varias sesiones. El día de hoy, bueno, vamos a hablar primero de este primer punto que es farmacocinética clínica. Bueno, nuevamente los saludo a todos. Ya saben que para que la clase se desarrolle de manera fluida, agradecería cualquier duda que tengan, la puedan hacer por el chat. Yo leo el chat y si por ahí veo alguna pregunta, la respondo, no hay ningún problema. Son muy pocas las preguntas que se responden al final de la clase, ¿no? Normalmente las voy respondiendo en paralelo conforme se van elaborando. Si yo veo que por ahí hay una pregunta que de repente voy a explicar más adelante, la dejo un ratito en pausa y luego la explico. La cosa es de no perder la conexión y que todas las preguntas sean hechas en el chat y dirigidas a todos, no a mí, para que así sus demás compañeros vean qué pregunta me están haciendo, para que yo cuando dé la respuesta sepan sobre qué estoy respondiendo, ¿sí? Muy bien, a ver, ya, todo está bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Muy bien, a ver, en esta primera parte vamos a hablar sobre farmacocinética clínica. La idea de esta sección de farmacología no es solamente que les vaya bien en un examen, ¿no? Que obviamente es el objetivo primordial, sino que también utilicen lo que vamos a aprender en estas sesiones de farmacología para su práctica clínica, ¿no? Para su práctica clínica, muchos de ustedes ya están haciendo práctica privada, muchos de ustedes van a ir de repente fuera de Lima también a hacer prácticas y necesitan también conocer sobre el uso de los medicamentos y sobre la gran diversidad de medicamentos que hay, ¿no? No solamente pensemos de que existen dos o tres analgésicos que podemos dar o dos o tres antibióticos que podemos dar, no es así. Entonces, otra cosa importante es quitarnos de la mente que aprender farmacología es memorizar dosis, porque esa es una gran mentira, ¿no? O sea, que yo me memorice la dosis de 20 antibióticos, de 20 antiinflamatorios, no quiere decir que sé más farmacología que otra persona, porque cuando se ve realmente el conocimiento en farmacología, no cuando llega un paciente sano, un paciente sin ningún antecedente sistémico, sino cuando vienen pacientes complejos, que acá en Perú hay muchos. Ustedes saben que en la región de América, América en general, ¿no? Norteamérica, Sudamérica, por ejemplo, hay muchos pacientes sistémicos. Imagínate, yo me aprendo las dosis de 20 antibióticos, 20 antiinflamatorios. Me llega un paciente hipertenso, diabético, que tiene, por ejemplo, colesterol elevado, que tiene enfermedad tiroidea. Y para todas esas enfermedades, obviamente usa medicación, ¿no? Puede usar antihipertensivos, puede utilizar hipoglicemiantes, medicamentos que reducen el colesterol, medicamentos que regulan la hormona tiroidea. Aparte, ha tenido un infarto, está con warfarina, con aspirina. Y el paciente viene por dolor asociado a una infección. ¿Qué antibiótico le doy? ¿Qué analgésico le doy? No pensemos, por favor, como nos enseñan en la universidad, ¿no? Que para todo paciente sistémico puedo dar amoxicilina y para todo paciente sistémico puedo dar paracetamol, que esto también es otra gran mentira, ¿no? Depende mucho en qué casos puedo usar el paracetamol. Si el paciente, aparte de su enfermedad sistémica, ya tiene compromiso hepático, el paracetamol no va a ser lo más indicado. Si aparte el paciente por su problema sistémico ya está haciendo enfermedad renal moderada o severa, amoxicilina tampoco podríamos dar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y mucho del conocimiento que aprendemos, aunque no lo crean, se desarrolla estudiando la farmacocinética, que es la primera parte que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que analizar. Cuando uno sabe farmacocinética, tiene otro enfoque de cómo dar los medicamentos, no solamente el enfoque de que yo voy a dar este fármaco porque es el que yo sé su dosis. No, eso no es ningún enfoque. Nosotros tenemos que pensar que los medicamentos van dirigidos a un organismo vivo, van dirigidos a un paciente. Por ejemplo, pónganse en el caso, como siempre les comento a los colegas, a sus compañeros, pónganse en el caso de que este paciente llega a su consultorio con un dolor dental. Vamos con un caso primero sencillo. Dolor dental inflamatorio no está asociado a infección, o sea, no está asociado a infección. El dolor que siente es por una pulpitis irreversible. Se me ocurre a mí en la pieza 3-6, ¿sí? En una molar.
Imagínense, el paciente tiene dolor, pero asociado solamente a inflamación, pulpitis, no hay infección. A este paciente, si yo les digo que no tiene ningún antecedente, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene ningún antecedente sistémico, es más fácil medicarlo, ¿no? Por ejemplo, este paciente que acude a mi consulta por un dolor, me dice, doctor, me está doliendo, ¿qué tengo que hacer? Una endodoncia, definitivamente. Esa es otra cosa aparte que tenemos que mencionar. En odontología, los fármacos, doctores, no son curativos. O sea, yo no le doy un fármaco, le digo, tómalo por 5 días y listo, ya no regreses porque estás curado. En odontología no pasa eso. En odontología, los fármacos son coadyuvantes al tratamiento dental. O sea, yo tengo que hacer una intervención asociada a medicamentos. No es como en medicina, ¿no? En medicina viene el paciente con una faringoamigdalitis aguda, no sé, por una cuestión infecciosa, le doy su antibiótico, su antiinflamatorio y listo, se curó. No tengo que hacer una cirugía en la amígdala ni nada de eso, ¿no? Entonces, acá no. Para este paciente que viene con dolor, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle una endodoncia, estamos de acuerdo, pero hasta hacerle la endodoncia tenemos que darle una cierta medicación. Tenemos que darle una medicación principalmente antiinflamatoria, ¿no? Para que reduzca la inflamación y al momento de hacer la endodoncia el procedimiento sea más fácil, el anestésico local funcione mejor, ¿no? Que es uno de los grandes problemas en la pulpitis, ¿cierto? Que el anestésico a veces no funciona bien porque el ambiente está inflamado y eso reduce la efectividad del anestésico. Entonces, a este paciente, ¿qué le daríamos? A ver, ideas en el chat. ¿Qué le daríamos a este paciente? Pulpitis irreversible de la pieza 3.6. ¿Qué le damos hasta, obviamente, realizar el tratamiento endodóncico? ¿Qué le daríamos? A ver, doctores, en el chat. Ya, ibuprofeno de 400 miligramos. Ya, ibuprofeno. Nada más, ibuprofeno. Naproxeno también es una buena opción. Ambos son AINES. Dexametasona, bueno, acá en Perú no hay dexametasona de 3. Hay dexametasona de 4, de 8, hay dexametasona de 0.5 y de 1 miligramo, ¿sí? Pero dexametasona podría ser, pero en un alérgico, si fuera alérgico a AINES de repente, ¿no? Podríamos dar eso. Dolocordalan extra fuerte, bueno, Dolocordalan extra fuerte es una marca que tiene diclofenaco con paracetamol. Ya podría ser. Entonces, a lo que ustedes me están mencionando es que para nosotros medicar a este paciente tendríamos que darle un medicamento que alivie el dolor y también que alivie la inflamación, ¿cierto? Lo cual estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces vamos a colocar uno de ejemplo, no sé, se me ocurre, diclofenaco, ¿les parece? Ya que algunos han mencionado diclofenaco. Lo que vamos a hacer acá es a este paciente, le vamos a dar su diclofenaco, ahí está su fármaco, su diclofenaco, por vía oral, y el paciente nos va a hacer una pregunta que, como siempre digo en mis clases, ¿no? No está en ningún libro, en ningún artículo de investigación, ¿no? ¿Qué pregunta nos va a decir el paciente? Doctor, ya tomé mi medicina, ahora ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que funcione, ¿no? Para que no me duela. Eso no lo van a encontrar ni en el Goodman, ni en el Capsum, en ningún libro de farmacología. El paciente está recibiendo un medicamento y te está preguntando en cuánto tiempo hace efecto. ¿Cuánto tiempo normalmente funciona o en cuánto tiempo comienza a tener efecto una vía, por ejemplo, oral? Aproximadamente entre 45 a 60 minutos. Entre 45 a 60 minutos, el medicamento está comenzando a hacer efecto, comenzando, entre 45 a 60 minutos. Entonces, yo le digo al paciente, bueno, ya tomaste tu diclofenaco, hay que esperar en promedio 45 a 60 minutos para que el medicamento haga un muy buen efecto. ¿Se entiende? Efectivamente, el paciente espera 45 o 60 minutos y se da cuenta que el dolor ya ha disminuido. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿qué pasó en esos 45 a 60 minutos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo que hizo que el medicamento funcione? Y eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Cuando yo doy un fármaco por vía oral, el medicamento ingresa por la boca, el medicamento atraviesa el esófago, el medicamento va hacia el estómago. El estómago es una zona muy crítica para los fármacos, ¿ah? Cuando un fármaco llega al estómago, lo conveniente es que no se quede ahí mucho tiempo, porque recuerden que el estómago tiene un pH muy agresivo, un pH de 2, un pH de 3,
Y ese pH agresivo puede inactivar el fármaco si se queda mucho tiempo. Hago un pequeño paréntesis, ahora ya entenderán por qué hay tabletas con cubierta entérica y por qué hay tabletas sin cubierta entérica y por qué las que tienen cubierta cuestan más, ¿cierto? Muchos me dicen, ¿no? La cubierta es para proteger al estómago. Bueno, les puedo apostar que el fabricante no está pensando en tu estómago. Créame, no está pensando. El fabricante está pensando en su fármaco. O sea, cuando coloca la cubierta, no es para proteger tu estómago, es para proteger al fármaco de tu estómago. Ahora, que indirectamente la cubierta haga que el estómago no se irrite mucho, esa es otra cosa. Pero la cubierta no ha sido fabricada pensando en el estómago, sino pensando en el fármaco, para que no se inactive, para que tolere o resista lo mayor posible a este pH del estómago que es bastante agresivo, ¿cierto? Muy bien, por eso las con cubierta normalmente cuestan un poquito más, las que no tienen cubierta un poquito menos. Y luego el medicamento, ¿dónde tiene que pasar? A la primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se llama la primera porción del intestino delgado? Por sus clases de anatomía se llama duodeno, ¿cierto? El famoso duodeno. En el duodeno pasa algo muy importante para nosotros en farmacología. El medicamento en el duodeno, gracias a que el duodeno tiene bastantes microvellosidades, el medicamento puede absorberse, o sea, pasar del duodeno, o sea, del tubo digestivo, pasar hacia dónde? Hacia la sangre. Entonces, ¿cuál es el principal lugar de absorción de los medicamentos por vía oral? Es el duodeno. El duodeno entonces es el principal lugar donde los medicamentos se absorben, ¿cierto? El principal lugar donde se absorben los medicamentos que han sido administrados ¿por qué vía? Por vía oral, ¿sí? Entonces, hasta este momento, el medicamento recién está en mi sangre. Les hago una pregunta. El fármaco está en mi sangre, o bueno, en la sangre del paciente. Díganme, ¿ya está haciendo efecto el medicamento o todavía está haciendo efecto? Ya está haciendo efecto, ya está funcionando, ya se está reduciendo el dolor, el paciente siente menos dolor. En estos momentos el medicamento está en la sangre, ya llegó a la sangre, ya se absorbió. Cada vez que ustedes escuchan la palabra absorber o absorción, es cuando el medicamento pasa a la sangre. Pregunta, ¿el medicamento ya está en la sangre? Díganme, ¿el medicamento ya está funcionando? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En el chat, doctores, hay que conversar. No, me están diciendo no. Ya, la respuesta es correcta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no está funcionando si ya está en la sangre? Porque algo que nosotros aprendemos en farmacología en el pregrado es lo siguiente. Para que un medicamento funcione, el medicamento tiene que unirse a un receptor. Y acá viene lo maravilloso de la farmacología, ¿no? Los fármacos cuando se fabrican son elaborados de tal manera que ya están fabricados para unirse a un receptor específico. Ahora la pregunta es, ¿y en qué parte de mi cuerpo está el receptor? Vamos a hacer un paralelo patológico, ¿les parece? Vamos a hablar un poquito de patología. Ustedes saben que cuando hay inflamación en cualquier tejido, ¿ah? No solamente en pulpa, en mi rodilla, de repente estoy jugando fútbol, me golpeo la rodilla, o de repente, no sé, estoy jugando tenis, por ahí tengo un dolor en el hombro, ¿no? Me esforcé el hombro y se inflamó. En un tejido inflamado, ¿qué proteína empieza a aumentar? Esto es algo muy importante. Cuando un tejido se inflama, hay una sobreproducción o un aumento en la formación de la proteína COX. No sé si ustedes recuerdan ese nombrecito, que seguramente lo han leído, la famosa COX, la ciclooxigenasa, ¿no? Ciclooxigenasa o COX. Entonces, todo tejido inflamado, tiene una gran cantidad de COTS. Pregunta, ¿este paciente dónde tiene la inflamación? ¿En su rodilla? ¿En sus riñones? ¿En dónde tiene la inflamación este paciente? ¿En dónde? ¿En qué parte de su cuerpo está la inflamación en estos momentos? En el diente, en la pulpa dental, ¿correcto? Entonces, yo les comento algo que se los voy a decir hoy día, pero más tardecito cuando veamos la clase de AINES. Los AINES, como el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, que son precisamente los que estamos hablando en estos momentos. Para este ejemplo, ¿qué AINE usamos? Diclofenaco, ¿no? El diclofenaco, que es un AINE, va a ir por la sangre buscando el tejido que tenga la COX, ¿cierto? Entonces, la sangre va a llevar
el medicamento hacia el diente, hacia la pulpa, y como ahí el diclofenaco, que es un AINE, va a encontrar a su receptor, que es la COTS, se va a unir. ¿Se entiende? Se une, bloquea la COTS, porque esa es la función de los AINES, bloquear COTS, que vamos a verlo más adelante, y se reduce la inflamación. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama ese proceso por el cual la sangre lleva el medicamento hacia el sitio de acción, hacia el sitio deseado? Se llama distribución. ¿Se entiende? Y una vez que el fármaco se distribuye, se va a la pulpa, al tejido inflamado y actúa, el dolor empieza a disminuir. ¿Cuánto tiempo demoró? Entre 45 a 60 minutos. ¿Se entiende? Porque ese es el tiempo que demora el fármaco en pasar por el tubo digestivo, en llegar al duodeno, en absorberse, en distribuirse. Todo ese tiempo demora el medicamento entre 45 a 60 minutos en hacer su efecto. Acá me están haciendo una pregunta. La doctora Rosa Carreño. Doctor, disculpe, si hay otro lugar en el organismo donde hay inflamación, aparte del diente, igual actúa ahí. Claro, o sea, todo tejido inflamado produce COTS. Si este hubiera sido el caso de un paciente que se ha golpeado la rodilla estaba llena de COTS por la inflamación, el diclofenaco, la sangre hubiera viajado por todo el cuerpo, llega por la rodilla y el diclofenaco ahí encuentra su COTS. Se une a la COTS, la bloquea y empieza el efecto analgésico y el efecto antiinflamatorio. A ese proceso se llama distribución. Recuerden que la sangre circula muy rápidamente por todo el organismo, ¿cierto? Muy rápidamente por todo el organismo. Gracias al corazón, ¿no? Que hace el bombeo. Muy bien. Hasta acá, disculpen, ¿está todo bien? Acá hay una pregunta. Si tiene más de una zona inflamada, ¿necesitará más dosis? Obviamente, a mayor tejido inflamado, tenemos que utilizar mayor cantidad de dosificación. Pero hay que tener cuidado en no caer en un vacío, ¿ya? Por ejemplo, la dosis de cada medicamento tiene una dosis mínima y una dosis máxima. Por ejemplo, si el paciente tuviera una zona de inflamación pequeña, ¿sí? ¿Sí? Una inflamación pequeña que no genera tanto dolor. El diclofenaco, ustedes saben que se da entre 25 a 100 miligramos por dosis. Entonces yo no le voy a dar 100, ¿no? Le daré 25 porque es un dolor pequeño. Pero si es un paciente, por ejemplo, que se ha traumatizado, que se ha caído de la bicicleta, se ha golpeado la cara, la rodilla, el pie, yo no le voy a dar 25 miligramos de diclofenaco, ¿no? Tendré que darle 50 o de repente 75 o de repente hasta 100 miligramos, ¿no? ¿Sí? Ahí entra algo que no hay en ningún libro, que es el sentido común. Ahí en uso de medicamentos tenemos que tener mucho sentido común, ¿no? Mucho sentido común. Eso es algo que ya cada uno de ustedes construye, ¿no? En toda su preparación universitaria. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ya, genial, muy bien. Entonces, hasta acá la vida es hermosa. ¿Por qué la vida es hermosa? ¿Por qué? Porque el paciente ya no siente dolor, el paciente está feliz porque le has dado un medicamento, le ha calmado el dolor. Y bueno, entonces, sigamos con la explicación de todo este flujo, ¿sí? A ver, acá hay una pregunta. Si el paciente está tomando antiinflamatorios fuertes por alguna otra causa sistémica y tiene una pulpitis, no le va a doler mucho y por lo general no va a ir al odontólogo. Bueno, ahí hay que acotar muchas cosas, ¿ah? Primero, ¿qué llamamos un antiinflamatorio fuerte? Para mí, si me dicen un antiinflamatorio fuerte, es la dexametasona. Y la dexametasona no tiene efecto analgésico, solamente tiene efecto antiinflamatorio. Ahora, si están hablando de uso de antiinflamatorios por una cuestión sistémica, o sea, que lo está tomando por muchos meses, los médicos no dan dosis altas. Cuando un médico tiene que darle a un paciente un antiinflamatorio de manera crónica por alguna afección sistémica que tiene, normalmente se usan dosis bajas. Nosotros los odontólogos no tratamos eso. Nosotros tratamos dolor agudo por inflamación intensa. Por eso nosotros prácticamente damos siempre dosis altas, porque lo usamos por poco tiempo. Los médicos lo usan por mucho tiempo. Así que si un paciente está tomando, por ejemplo, diclofenaco de 25 miligramos por una artritis de manera permanente y tiene una pulpitis, yo creo que sí le va a doler. La pulpitis.
no la rodilla. ¿Por qué? Porque las dosis que usa de diclofenaco son bajas y ustedes saben que una pulpitis es un dolor intenso. Así que en ese momento yo creo que sí iría al odontólogo. Pero hay que aclarar mucho en ese comentario, ¿no? ¿Qué enfermedad sistémica? Porque causa sistémica hay un millón, ¿no? Eh, ¿Qué es antiinflamatorio fuerte? Eso tendríamos que aclararlo para poder responder con mayor exactitud, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Este paciente ya está feliz. Es un paciente que ha tomado su medicamento, es un paciente que ya no está sintiendo dolor, pero ahora vamos a pensar en el medicamento. El medicamento no se va a quedar para toda la vida unido en la pulpa, ¿no? ¿O ustedes creen que sí? Por ejemplo, ustedes tomaron ibuprofeno seguramente cuando eran niños. ¿Ese ibuprofeno sigue en su cuerpo? Obviamente no. ¿Qué pasa cuando un paciente toma medicamentos y no los elimina? Nosotros con toda confianza podemos decir que el paciente se está intoxicando por medicamentos, ¿sí? Los medicamentos son xenobióticos. ¿Qué es un xenobiótico? Es una sustancia química externa. Entonces tenemos nosotros que eliminarlos, sí o sí. El medicamento entra en nuestro cuerpo, hace su función y luego tiene que eliminarse. Entonces, ese es el punto que quiero tocar ahora con ustedes. El diclofenaco ya funcionó. El diclofenaco ya se unió a la pulpa, ¿cierto? Ya se unió a la COTS, ya la bloqueó, ya se redujo el dolor, ya se redujo la inflamación. Ahora ese fármaco, igual como entró, tiene que eliminarse. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes, a todos ustedes. No nos emocionemos primero. Encontremos un poquito de sentido en lo que estamos explicando, porque a veces, y se los cuento como algo personal, ¿no? Un gran error cuando se estudia farmacología es memorizar. Por ahí he escuchado de 10 personas, 9 me han dicho, fármaco es un curso memorístico. No, pues no es así. Es un curso de relación. Tenemos que aprender a relacionar los conceptos. Por ejemplo, yo les hago una pregunta ahorita. El fármaco que es elaborado por la gran industria farmacéutica, muy buenas noches a los que recién están entrando, buenas noches. Los fármacos que son elaborados por la gran industria farmacéutica, los medicamentos, ¿serán moléculas simples o serán moléculas complejas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán moléculas muy simples, como por ejemplo un pedacito de pan? ¿Será así, una molécula simple? ¿O serán moléculas muy complejas, recontra complejas? Tienen principio activo, excipientes, coadyuvantes, un montón de compuestos, ¿cierto? Ahora, esa molécula, ese fármaco que ya actuó y ahora se tiene que eliminar, la lógica que nos dice, ¿quién tiene que eliminar el fármaco? Los riñones, ¿no? ¿Qué nos enseñaron a nosotros en nuestros cursos de fisiología básica? Que los grandes órganos que se encargan de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo son los riñones, ¿cierto? Mediante la orina. Pero el pobre riñón, que es un órgano que trabaja 24/7, o sea, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Es un órgano ya bastante saturado, ¿no les parece? Es un órgano que trabaja cada rato, está eliminando nuestras toxinas, porque nosotros cada vez que respiramos, que caminamos, que hacemos ejercicio, producimos toxinas. Cada vez que comemos, producimos toxinas. El pobre riñón, encima de eso le vas a dar un fármaco que es recontra complejo. El riñón te va a decir, no te pases, pues, no te pases. O sea, yo ya estoy eliminando tus toxinas y aparte tengo que eliminar esto que acá, que es muy complejo. Es por eso que antes de la eliminación, el fármaco tiene que pasar por el hígado. ¿Para qué? Para que el hígado convierta esa molécula súper compleja en una molécula más simple de eliminar, en un proceso que nosotros, ahora sí, llamamos metabolismo, o tiene otro nombre, biotransformación. ¿Se entiende? Entonces, hay que aprender con sentido. ¿Por qué los fármacos se tienen que metabolizar? ¿Por qué los fármacos no van de frente al riñón para que se eliminen? ¿Por qué tienen que pasar por el hígado? Por el motivo que les estoy dando. El riñón gastaría mucha energía, mucho ATP tratando de eliminar una molécula muy compleja, por lo cual necesita la ayuda del hígado para transformar esa supermolécula en una molécula más sencillita que el riñón lo puede eliminar sin gastar tanta energía. Es por eso que hay metabolismo, es por eso que hay biotransformación, para facilitarle la función al riñón. Y una vez que el fármaco ya se convirtió en una molécula pequeñita, una molécula más simple, que inclusive los farmacólogos lo llaman metabolito. El metabolito es una molécula simple.
Por eso el proceso, ¿cómo se llama? Metabolismo, ¿sí? Una vez que ya se formaron las moléculas sencillitas, recién el riñón puede completar todo este proceso que estamos explicando en esta diapositiva, eliminando al medicamento por la orina, en un proceso que se llama excreción. ¿Se entiende? Entonces, acabo de explicar básicamente la farmacocinética, ¿no? Los procesos farmacocinéticos, ¿cuáles son? Absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Y he explicado también por qué tiene que pasar cada uno. ¿Por qué los fármacos se tienen que absorber para llegar a la sangre? ¿Por qué los fármacos se tienen que distribuir para llegar al receptor y que hagan el efecto? ¿Por qué los fármacos se tienen que metabolizar para que al final puedan fácilmente ser eliminados? ¿Y por qué los fármacos se tienen que eliminar? Porque yo no puedo acumular medicamentos. ¿Me entienden? Yo tengo que eliminarlos. No puedo acumular porque si no voy a sufrir una toxicidad. Disculpen, hasta aquí. ¿Se está entendiendo? Estoy hablando muy rápido. Este es el momento para que me detengan si es que estoy hablando muy rápido y quieren que hable más lento. Suele emocionarme un poco cuando comienzo con un grupo, así que no me culpen, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Hago una pregunta entonces, basado en este gráfico. Miren, no he puesto prácticamente nada de letra. Siempre me estresa, ¿no? Cuando veo diapositivas con 40, 50 líneas. Dios, digo, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? En base a este gráfico les hago una pregunta. ¿Cuáles son los candidatos número uno? En base al gráfico, ¿ah? ¿Cuáles son los candidatos número uno de intoxicarse por medicamentos? Que yo le dé un fármaco y el paciente, uy, se intoxicó. ¿Qué pasó? Los pacientes que tengan enfermos, ¿qué órganos? Creo que lo pueden deducir fácilmente. Claro, el hígado, porque si el hígado está dañado o está enfermo, no va a poder metabolizar y ese fármaco no se elimina, se acumula, me intoxico. O un paciente, muy bien, que tenga enfermedad renal, ¿cierto? Entonces, miren, doctores, pensemos, si para un paciente sano la dosis de diclofenaco es de 50 miligramos cada 8. A un paciente con problema hepático renal, yo no le puedo dar esa dosis, porque para un sano está bien, pero para un paciente con enfermedad hepático renal, yo tendría que reducir esa dosificación porque ese fármaco no se va a poder eliminar. ¿Se entiende, no? Es por eso que cuando tenemos pacientes con enfermedad renal y hepática, hacemos el famoso ajuste de dosis. ¿Por qué ajustamos? ¿Por qué arreglamos la dosis? ¿Por qué no le damos la misma dosis que un paciente sano? Porque esa dosis que recibe el paciente sano para ese paciente con enfermedad renal o hepática podría ser tóxica. Miren cómo todo tiene relación, ¿se entiende? No hay nada inventado, ¿no? No es que se nos ocurren las cosas. Todo tiene una secuencia, todo tiene una relación, el famoso por qué, ¿no? Siempre cuando estudiemos y tengamos una pregunta, siempre, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto, no? ¿Sí? Muy bien, doctores. Entonces, ahí hemos aprendido de manera general hemos aprendido los procesos farmacocinéticos, que es absorción, es distribución, metabolismo y eliminación. ¿Sí? Eliminación. Perfecto. Entonces, hablemos cada uno, un poquito de cada uno. ¿Se entiende? Un poquito. Primero vamos a hablar de la absorción, pero antes quiero hacer un pequeño comentario. Dígame, por favor, antes de hacer el comentario, ¿qué era la absorción? Para sentirme más tranquilo. ¿Qué era la absorción? Así, yo no quiero un concepto de libro, ¿ah? No, ni googleen ni hagan eso, ¿ah? ¿Qué era la absorción? O sea, según sus palabras. ¿Qué era la absorción? Ya, acá me están diciendo hacia la sangre. Me imagino que me están hablando del medicamento, ¿no? Es el paso del medicamento a la sangre. Punto, 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 punto. Nada más. Paso del medicamento a la sangre. Se acabó. Paso del medicamento a la sangre. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, cuando yo tomo una tableta, una cápsula, ¿qué quiero? Que el medicamento vaya a la sangre. Perfecto. Pero hay algo que no les he dicho, que ahorita se los voy a comentar y espero me puedan entender rápidamente. Escúchenme, por favor, escuchen. A ver, para que no piensen que tengo algún lío con alguna industria farmacéutica, díganme una marca de diclofenaco, cualquier marca, la que ustedes quieran, cualquiera. Una marca. Dicloca, perfecto. Ya. Nos quedamos con o dolocordarán, cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Ya. Imagínense que la primera que colocaron en el chat, ¿sí? Para ser más justos. Dicloca, ¿sí? Dicloca. Cuando yo
mando a un paciente a comprar Diclo-K, que es diclofenaco potásico, ¿sí? El dolacuardalán es diclofenaco sódico. Cuando yo mando al paciente a comprar Diclo-K, ¿sí? El paciente va, va a la farmacia, le venden su Diclo-K, pregunta, ¿toda esa tabletita, toditita esa tabletita, es diclofenaco? O sea, compra su Diclo-K, ¿todo eso es diclofenaco? No, no. Hay una parte que es diclofenaco y otra parte que son los agregados, los famosos excipientes que están unidos al diclofenaco, ¿cierto? En este ejemplo, doctores, díganme, ¿el diclofenaco qué nombre tiene? Tiene el siguiente nombre, principio activo. ¿Se entiende? ¿Qué es el principio activo? Es la parte del medicamento que hace el efecto. ¿Cuál es el principio activo del dicloca entonces? Diclofenaco, ¿sí? ¿Cuál es el principio activo de Apronats? No sé si conocen esa marca. El principio activo de la Apronats. ¿Cuál es el principio activo de la Apronats? Naproxeno, perfecto. A ver, una facilita. El principio activo de la moxidal. ¿Cuál es el principio activo de la moxidal? Amoxicilina. Lo importante es que me entiendan qué cosa es principio activo, ¿sí? Muy bien. Entonces, regresemos al ejemplo. Cuando el paciente toma su diclofenaco, el diclofenaco va por la boca, por el esófago, el estómago, se va al intestino. El diclofenaco, doctores, está unido a sus excipientes o están separados, están unidos. Pregunta, para que el diclofenaco vaya a la sangre, porque yo, ¿quién quiero que vaya a la sangre? ¿El excipiente o el diclofenaco o el principio activo? ¿Qué quiero yo que vaya a la sangre? ¿Qué es lo que yo quiero que atraviese el duodeno? ¿Qué es lo que yo quiero que atraviese el duodeno? ¿El diclofenaco o la sangre? El diclofenaco, el principio activo, ¿cierto? Pregunta, para que el principio activo pueda atravesar la membrana del duodeno y llegar a la sangre, ¿necesita estar unido a otra cosa? ¿Necesita estar unido al excipiente o necesita estar solo? Solo. ¿Cómo sabemos eso? Sentido común, ¿cierto? Si yo estoy unido a otra cosa, yo no voy a poder atravesar fácilmente una membrana. Si estoy solo, soy más chiquito, puedo atravesar, ¿se entiende? Entonces, a ese proceso previo a la absorción, antes de la absorción, en el cual el principio activo se separa de los excipientes, a ese proceso se le conoce como liberación, que seguramente lo habrán escuchado, ¿no? La famosa liberación, ¿sí? Liberación. ¿Se entiende, no? Entonces, doctores, algo que yo siempre digo en mis clases, para que un fármaco se absorba bien, ¿qué tiene que pasar? Tiene que liberarse bien. ¿Se entiende? Repito, para que un fármaco se absorba bien, primero tiene que pasar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que liberarse bien. ¿Qué pasa si el medicamento por algún motivo no se liberó bien? ¿Ustedes creen que se va a absorber? ¿Ustedes creen que se va a absorber? Si un medicamento no se libera bien, ¿se va a absorber? ¿Qué opinan? ¿Se va a absorber? No, definitivamente no, no se va a absorber. La liberación se da en el camino, eso es correcto. Si el medicamento no se libera, no se absorbe. ¿Se han dado cuenta entonces, doctores, de algo bien chistoso, ¿no? ¿Qué pasa? Uno se estresa tanto con la dosis, yo como le digo a algunos amigos, ¿no? Oye, te estresas por saber la dosis, al final le estás dando la dosis y ni siquiera estás seguro si el medicamento se está liberando. Si no se libera, por más que le des bien la dosis, no va a funcionar. Ahora, ¿qué cosa puede pasar para que el medicamento no se libere? ¿Qué cosa creen que puede pasar? Por ejemplo, tomarlo con poca agua. Para que se dé la liberación necesitamos un ambiente hidratado, un ambiente lleno de líquido. Hay personas que toman medicamentos, no sé si se han dado cuenta, sin agua. Y les juro que esas personas ni sienten el efecto del fármaco, o sea, es como si no funcionara. Hay pacientes, exacto, que toman medicamentos con bebidas diferentes al agua, gaseosa, leche, cerveza, no sé, que tienen pHs diferentes y ese cambio de pH hace que la tableta no se libere o la cápsula o en este caso el comprimido no se libere. Por eso se dice que tienes que tomarlo con agua, porque el agua tiene un pH neutro, no altera la liberación. ¿Se entiende, no? Miren cuántas cosas pueden pasar para que el fármaco no se libere y qué tanto te estresas tú dando una buena dosis cuando al final la liberación no se da, la absorción no se da y el medicamento prácticamente se va por las heces. ¿Se entiende?
Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿sí? Aunque no sé si me están entendiendo la parte que quiero, o el punto que quiero tocar, los detalles. A veces banalizamos mucho la farmacología solamente diciendo que hay que importar la dosis. No, la dosis no solamente es lo que importa, importan muchas cosas, muchos procesos para que un fármaco realmente funcione. ¿Sí? Claro, la liberación, no, se puede dar en el mismo duodeno, también se puede dar en el mismo duodeno, pero tiene que liberarse el fármaco antes de poder absorberse, porque si no, no se absorbe. ¿Sí? Entonces, me han entendido este proceso previo, ¿no? Antes de la absorción, nosotros podemos considerar un proceso previo llamado liberación. ¿Qué es la liberación? Es cuando el principio activo se libera del excipiente para poder absorberse. ¿Hay cosas que alteran la liberación? Sí, bebidas con diferentes pHs, una toma del medicamento con una cantidad de agua insuficiente, eso lamentablemente altera la liberación de los fármacos, ¿sí? Discúlpenme. Lo que pasa es que he estado dictando clases desde temprano y la garganta ya, pero el corazón sigue latiendo, así que seguiré con la pasión. Pero si me escuchan toser, por favor, discúlpenme un momento. Muy bien, sigamos entonces. No, si tomo manzanilla me quedo dormido y ahí sí, ya no hacemos la clase. Pero gracias, gracias. Es una buena idea. Post clase. Muy bien. Ahora empecemos con el proceso de absorción, ¿sí? El proceso de absorción. ¿Qué me dijeron ustedes? Que la absorción es cuando el medicamento pasa a la sangre, ¿cierto? Pasa a la sangre. Pero ojo, ¿pasa a la sangre de dónde? ¿De dónde a dónde? Por ahí algunos me dirán, del duodeno, pues doctor, del duodeno a la sangre. Claro, del duodeno a la sangre. Del duodeno a la sangre. Pero eso es cuando yo doy un fármaco por vía oral. Si yo les hago una pregunta, díganme de dónde a dónde es la absorción cuando yo doy un medicamento por vía oral. ¿Ustedes qué me dirían? Del duodeno a la sangre, doctor. Y yo les pondría 20. Perfecto. Pero si lo doy por vía intramuscular, ¿de dónde a dónde es la absorción? Ah, del músculo a la sangre. Perfecto. Si lo doy por vía sublingual, ¿de dónde a dónde es la absorción? Ah, doctor, del piso de boca a la sangre. Perfecto. Si lo doy por vía subcutánea, ¿de dónde a dónde? Ah, del tejido subcutáneo, o sea, de la grasita, ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Por eso yo hace un momento les dije, absorción, absorción es paso del medicamento a la sangre. Paso del medicamento a la sangre. Paso del medicamento a la sangre. ¿Pero de dónde? ¿De dónde yo lo puse, pues? ¿Por dónde lo estás administrando? Si es por vía oral, del duodeno a la sangre. Si es por vía intramuscular, del músculo a la sangre. Si es por vía sublingual, del piso de boca a la sangre. Entonces, ¿cuál sería un concepto más claro de absorción? El concepto más claro sería paso o transferencia del fármaco desde su sitio de administración, o sea, de donde yo lo coloqué, hacia la sangre. ¿Se entiende, no? Porque ustedes sabrán que cuando yo doy medicamentos, tengo muchas vías de administración que escoger. Muchas, no solamente una. Puedo usar varias. Y eso también es súper importante para tratar enfermedades o para dar una correcta terapia. Saber escoger no solamente bien la dosis, sino saber escoger bien la vía de administración. O yo les hago ahorita una pregunta. O la absorción es la misma, no importa la vía. ¿Mm? ¿Qué opinan? O sea, ¿una vía intramuscular se absorbe igual que una vía oral? ¿Una vía sublingual se absorbe igual que una vía oral? No, no. Si yo cambio la vía de administración, la absorción va a cambiar. De repente se vuelve más rápida o de repente más fármacos se absorbe. Ustedes saben, doctores, ¿cuál es la vía de administración que tiene mayor cantidad de pérdida? ¿A qué me refiero pérdida? Que más medicamento no se aprovecha, o sea, que no todo pasa a la sangre. ¿Cuál es la vía oral? Claro. Cuando ustedes toman sus 50 miligramos de diclofenaco por vía oral, no me digan que somos tan optimistas de pensar que los 50 miligramos van a ir a mi sangre, ¿no? Es mentira. Un poquito se inactiva en el estómago, si no tiene cubierta entérica, más todavía. Una porción se absorbe y lo demás se va por las heces. O sea, así es la vía oral. Es donde hay mayor cantidad de pérdida. En cambio, en la intramuscular, ¿hay mucha pérdida? Poquita, ¿no? Se pierde también medicamentos por vía intramuscular, ¿ah? Pero es bien poquito. La gran mayoría de fármaco
entra a la sangre. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros cambiamos la vía de administración, la absorción también puede cambiar. Como vemos acá, que se absorba más rápido o que se absorba en mayor grado, o sea, en mayor cantidad, depende mucho de qué, de la vía de administración. ¿Se entiende? Por eso tenemos que ser súper, súper astutos escogiendo esto también. Muchas veces, por ejemplo, llegan pacientes con la cara hinchada por una infección. Le preguntamos a los residentes de la especialidad, que es donde también damos clases en especialidad en San Marcos, les preguntamos, ¿qué antibiótico estás escogiendo? Clindamicina. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto le estás dando? 300 miligramos por vía oral cada 8 horas. No, pues, en ese caso no puedes comenzar con una vía oral, pues. Un paciente ya con tumefacción, con enrojecimiento de la zona, no podemos comenzar con una vía oral. Tenemos que comenzar con una vía inyectable. Yo te aconsejaría comenzar con un intramuscular de clindamicina y de repente después cambiar a vía oral. Eso sí, pero es muy importante, si nosotros fracasamos en la elección de la vía, también por más que escojamos bien la dosis, bien el medicamento, lamentablemente vamos a fracasar en la terapia, ¿sí? Entonces, la absorción es el paso del medicamento a la sangre y depende mucho de qué vía de administración nosotros usemos, ¿sí? Hasta acá, ¿está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, repasemos así brevemente las principales vías. Por ejemplo, ¿esta qué vía es? Esta es la vía oral. ¿Es la que más usamos en odontología o no? Es la que más usamos en odontología. ¿Y por qué es la que más usamos en odontología? ¿Por qué es la que más usamos? Por varios motivos. Uno, porque es fácil de administrar. El paciente no necesita una capacitación. Coloca la cápsula, la tableta, agarra agua y lo toma. Listo, se acabó. El paciente puede medicarse por sí solo, ¿no? Imagínense que tú le digas, tienes que usar un antibiótico y el paciente tenga que contratar un personal para que le dé las 3 dosis al día por 5 días. Imposible, ¿no? La vía oral es muy fácil de administrar. Pero un motivo más importante por el cual nosotros usamos más vía oral es porque hay infinidad de presentaciones para poder ser utilizadas. Por ejemplo, la vía oral, ¿qué presentaciones tiene? Tabletas. ¿Qué más? Cápsulas. ¿Qué más? Comprimidos. ¿Qué más? Jarabes, suspensiones, gotas orales. No, no sé si me dejo entender. Es una de las vías grajeas, o sea, elixires, o sea, es una de las vías que tiene una infinidad de presentaciones. Es casi, no voy a decir imposible porque esa palabra no existe acá en farmacología, pero es bien difícil que no haya un medicamento que sea por vía oral, ¿sí? Por ahí hay uno que otro, pero la gran mayoría tienen presentaciones orales. Entonces, es la vía que nosotros más vamos a usar. ¿Cuál sería la desventaja de la vía oral, doctores? Si yo les dijera, díganme una desventaja de la vía oral, ¿qué me dirían? Una desventaja. Una desventaja, sí, pensemos rápido, pensemos rápido. Se absorbe menos, muy bien. Hay más pérdida del fármaco, muy bien. Pero hay otra también igual de importante. ¿Cuál es una desventaja de una vía oral? ¿Saben cuál es? Que demora más tiempo en... Exacto, exacto. Demora más tiempo en funcionar. Claro. ¿Cuánto demoraba en funcionar una vía oral? Entre 45 a 60 minutos. ¿Y por qué, ah? Disculpen que sea tan molestoso, pero me gustan esas preguntitas. ¿Y por qué demora más? Se los digo, se los explico. Contéstenme esto. Cuando yo doy un medicamento por vía oral, ¿en dónde coloco el medicamento? ¿En dónde el paciente tiene que colocar el medicamento? En la boca, ¿cierto? Ese es su sitio de administración. El sitio de administración es la boca. Perfecto. Pero dígame, ¿el medicamento se absorbe en la boca? ¿Su sitio de absorción es la boca? No. Si fuera la boca sería maravilloso, ¿no? El medicamento funcionaría en 10 minutos. ¿Dónde está su sitio de absorción? En el duodeno. Entonces, ¿por qué la vía oral demora tanto? Porque el sitio de administración está muy lejos del sitio de absorción. ¿Se entiende o no? Dígame, doctores, ¿la vía sublingual es rápida o es lenta? La vía sublingual. La vía sublingual, ¿es rápida o es lenta? ¿Qué quiere inferir si no me responden es porque están escribiendo, ¿no? ¿Qué quiere inferir eso? Muy bien, es rápida, muy bien, rápida. ¿Y por qué es rápida? A ver, analicemos. ¿Dónde se coloca un medicamento para vía sublingual? En el piso de boca.
Ese es su sitio de administración. ¿Y su sitio de absorción cuál es? El piso de boca. Ah, caramba. O sea, el sitio de administración es el mismo que el sitio de absorción. Por eso es muy rápido. Igual la vía intramuscular. ¿La vía intramuscular es rápida o es lenta? Es rápida, ¿no? Es rápida. Entonces, yo inyecto en el músculo, ese es su sitio de administración, y el medicamento se absorbe en el músculo, ese es su sitio de absorción. Entonces, ¿por qué la vía oral es lenta? Porque el sitio de administración está muy lejos del sitio de absorción. Esa es una desventaja. Pero las ventajas es que hay infinidad de presentaciones, es fácil de administrar, ¿no? Por eso es la que más usamos en odontología. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Para pasar a la siguiente vía. ¿Sí? ¿Se entendió la vía oral? Perfecto, muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente vía. Vía sublingual. A ver, ventajas y desventajas, ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de la vía sublingual? ¿Cuál es la ventaja de la vía sublingual? Yo coloco la tableta o el comprimido sublingual en el piso de boca, ¿sí? Lo dejo ahí porque esta es la indicación, dejarlo ahí de 3 a 5 minutos, ¿sí? Yo lo coloco ahí de 3 a 5 minutos y lo que queda lo degluto. Esa es la indicación. Pero ¿cuál es la ventaja de la vía sublingual? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que la vía sublingual es súper rápida, súper rápida. Cuando yo administro medicamentos por vía sublingual, ¿cuánto tiempo demora en funcionar? Entre 10 a 15 minutos. Yo coloco un fármaco por vía sublingual y ese fármaco va a hacer efecto en los primeros 10 a 15 minutos. Miren qué maravilla. 10 a 15 minutos y el fármaco ya está funcionando. Qué genial, qué genial. ¿Se entiende? ¿Qué es lo malo de la vía sublingual? Porque eso es lo bueno. Lo bueno es que funciona muy rápido. ¿Qué es lo malo? Lo malo, lo malo, primero es que la vía sublingual irrita mucho el piso de boca. ¿Se acuerdan sus clases de histología? ¿Qué tipo de mucosa o qué tipo de tejido tenemos en el piso de boca? ¿Queratinizada, paraqueratinizada o no queratinizada? No queratinizada, ¿cierto? Y como no tiene queratina, no tiene esa protección adicional, eso es bueno porque por ahí puede pasar el fármaco, se absorbe, pero a la parte es malo porque es un tejido más sensible. Un problema de la vía sublingual es que a veces los pacientes se quejan de dolor porque les irrita mucho el medicamento. Pero otra desventaja también muy importante de mencionar es que no hay muchos medicamentos que nosotros los odontólogos usemos por vía sublingual. Miren, doctores, hay una costumbre que se hace que no debería hacerse, ¿ah? Muchas veces se agarran las tabletas, ¿no? Se trituran, las que son para vía oral, ¿ah? Se trituran, se colocan debajo de la lengua y listo. ¿Ustedes creen que eso va a darme un efecto al 100%? O sea, ¿ustedes sabían que la industria farmacéutica gasta dinero en fabricar tabletas y comprimidos sublinguales? O sea, no los orales que los trituro y los coloco, no, no, no. Hay tabletas especiales para vía sublingual, comprimidos especiales para vía sublingual. ¿Se entiende? Entonces, esos medicamentos que son sublinguales, lamentablemente no hay mucha variedad de ellos. O sea, por ejemplo, en odontología, ¿qué medicamento damos por vía sublingual? Hay, que no mal recuerde, un medicamento, que es el ketorolaco. Ketorolaco es uno de los pocos medicamentos que se usan en odontología que se puede usar por vía sublingual. Después otro, no. Antibióticos sublinguales, no hay. Otros AINES sublinguales, no. Ketorolaco. No sé si ustedes han escuchado una marca que se llama Dolnitz. No sé si han escuchado del Dolnitz. ¿Sí? Dolnitz. ¿Han escuchado? Ya. Hay Dolnitz y hay Dolnitz SL. ¿Por qué creen que le colocan SL? O sea, hay Dolnitz solito y Dolnitz SL. ¿Por qué le pondrán SL? Dolnitz sin límite. ¿Por qué le colocarán SL? Porque eso es sublingual. Entonces, hay un Dolnitz así solito, que es ketorolaco por vía oral, y hay un Dolnitz SL, que es ketorolaco por vía sublingual. Lamentablemente, una gran desventaja para nosotros los odontólogos es que no hay muchas presentaciones de fármacos para nuestro uso. Pero si esta clase yo la estuviera dando de repente a residentes de cardiología, ¿qué opinan? Imagínense que todos ustedes son residentes de cardiología.
ahí sí la historia cambia, ¿no? Porque hay un montón de medicamentos que se usan en cardiología para vía sublingual, ¿no? Hay antihipertensivos sublinguales, como por ejemplo, hay nifedipino, hay por ejemplo captopril, ¿no? Sublingual. Hay medicamentos para reducir el riesgo de angina de pecho. ¿Saben qué es la angina de pecho, no? El preinfarto. Por ejemplo, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide. Hay medicamentos sublinguales para los infartos, la nitroglicerina sublingual. O sea, en cardiología hay una gran gama de medicamentos que se pueden utilizar, pero en odontología no. En odontología, ketorolaco es uno de los pocos y esa es una gran desventaja para nosotros, ¿sí? Por eso hasta ahorita, ¿qué es lo que más damos? Vía oral, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió vía sublingual para pasar a la tercera vía? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Tercera vía de administración. Miren, ¿cuál será? Se agarra la piel, se hace un pliegue, ¿cierto? Se coloca la aguja en 45 grados y, y se administra. Muy bien, vía subcutánea, ¿sí? Subcutánea. Recordemos que en la intramuscular no se hacen pliegues. En la intramuscular no se hacen pliegues. Y en la intramuscular se coloca la aguja en 90 grados, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿sí? En la subcutánea, la aguja va en 90 grados. Perdón, en la subcutánea, la aguja va en 45 grados y se hace un pliegue. ¿Por qué? Para acumular acá la grasita, porque acuérdense que se tiene que colocar el fármaco en el tejido subcutáneo, que es la grasita, para poder colocarlo y no estar colocándolo de manera equivocada dentro de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Esta es la vía subcutánea. A ver, esta vía es muy especial, les comentaré. Es una vía bastante peculiar. ¿Por qué? Pregunta, si yo deposito el medicamento en el tejido subcutáneo, o sea, en la grasita, dígame, ¿la grasita tiene una gran irrigación sanguínea o tiene poca irrigación sanguínea? ¿Qué opinan? La grasita, el tejido celular subcutáneo, ¿tiene una gran irrigación? ¿Está muy irrigado la grasa o poco irrigado? Poco. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo coloco el medicamento acá en la grasita, ¿el medicamento se va a absorber rápido o se va a absorber lento en todo el día? ¿Qué va a pasar con el medicamento? Lento en todo el día, ¿sí? Entonces es una vía muy especial que básicamente lo utilizan los pacientes sistémicos, por ejemplo, los diabéticos, los que tienen, por ejemplo, trombos, la utilizan mucho. ¿Por qué? Pónganse en el lugar del diabético, pues imagínense, el diabético necesita recibir su insulina, ¿cierto? Todo el día, recibir su insulina. ¿Qué pasa si yo le coloco la insulina intramuscular? Voy a tener que colocarle la insulina cada 2 horas, ¿cierto? Porque la vía intramuscular sí la absorción es más rápida. Pero ¿qué pasa si el paciente se coloca una dosis más alta de insulina, pero en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la grasita? ¿Qué va a pasar con el fármaco? De a poquitos va a ir a la sangre, va a estar funcionando, funcionando, y el paciente va a tener efecto para todo el día con una sola administración. ¿Qué les parece? Por eso, ¿qué medicamentos se aplican por vía subcutánea? Insulina para los diabéticos o la famosa heparina estándar o llamada también enoxaparina en pacientes con trombos. Es más, pacientes con COVID, ¿se acuerdan esa infección que nos paralizó el mundo por 2 o 3 años? ¿Cierto? El COVID era un virus que generaba trombos. Por eso los pacientes que salían del hospital, ¿se acuerdan? ¿Qué les administraban? Anticoagulantes, por ejemplo, le colocaban enoxaparina. Pregúntenle a alguien que ha salido del hospital, les va a decir que les colocaban un medicamento alrededor del ombligo. Ya, pues eso también es vía subcutánea. ¿Dónde se coloca la subcutánea? En los brazos y también alrededor del ombligo, ¿cierto? Ese es anticoagulante, ese es enoxaparina o heparina estándar, perdón, heparina de bajo peso molecular, no heparina de bajo peso molecular. Entonces, la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular se coloca por vía subcutánea, ¿sí? Por vía subcutánea. Esto normalmente, esta vía lo utilizan pacientes sistémicos. Pregunta, ¿en odontología nosotros usaremos vía subcutánea? En odontología, solamente hay un uso, un uso. No sé si ustedes han escuchado del famoso shock anafiláctico. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado?
Ya. Miren, uno de los pocos medicamentos que se absorbe rápido por vía subcutánea, vuelvo a repetir, uno de los pocos medicamentos que se absorben rápidamente por la vía subcutánea es la adrenalina. Tú colocas adrenalina en el tejido celular subcutáneo y se absorbe rápido. Es uno de los pocos medicamentos que se absorbe rápido por vía subcutánea. Y precisamente cuando nosotros estamos ante un shock anafiláctico, una característica del shock anafiláctico es que al paciente no le puedes encontrar una vena. O sea, tienes que colocarle adrenalina, porque el primer medicamento que se le coloca a un paciente con shock anafiláctico para, obviamente, el paciente viva, porque el shock anafiláctico puede producir la muerte, es la adrenalina. Es la adrenalina. ¿Se entiende? La adrenalina. Y la adrenalina se absorbe rápido por vía subcutánea, no encuentras la vena, ¿qué va a pasar? Vas a tener que utilizar vía subcutánea. Entonces, por ahí, uno de los pocos, vuelvo a repetir, uno de los pocos medicamentos que se utilizan en odontología por vía subcutánea es la adrenalina en casos de shock anafiláctico. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Siguiente vía de administración. Siguiente vía de administración. Ahora sí, ¿qué vía será esta? No se hace pliegues, aguja 90 grados. ¿Qué vía será? Esta sí es la vía intramuscular. Esta sí, ¿sí? Vía intramuscular. Acá, por ejemplo, estamos viendo una intramuscular en el deltoides, ¿sí? Un intramuscular en el deltoides. No es, digamos, el sitio más común para administrar fármacos, porque el deltoides es un músculo pequeño. Y como es un músculo pequeño, solamente se puede colocar hasta 2 mililitros de volumen. ¿Sí? Solo hasta 2 mililitros. Y acá quiero, por favor, que entremos un poquito en conciencia, ¿no? A veces nosotros colocamos medicamentos por vía intramuscular pensando que el músculo tiene un agujero negro que puede aceptar cualquier cantidad de volumen. Y al final generamos dolor y necrosis. Por ejemplo, algo que vimos hace algunos años, ¿no? Cuando se hacen cirugías de tercera molar, por ejemplo, no escriban nada, ¿ya? Voy a escribir en el chat, no escriban nada. Cuando hacemos cirugías de tercera molar, a veces mandamos al paciente que a la farmacia se coloque diclofenaco intramuscular de 75 miligramos, ¿cierto? Mandamos así todavía, ¿no? Después le mandamos dexametasona también, ¿no? Tercera molar, por si acaso, ¿no? También intramuscular. Y después mandamos clindamicina, ¿no? Clindamicina también, ¿no? Que se coloca antes de su tercera, ¿no? Por vía intramuscular también, ¿no? De 600 miligramos, ¿no? Mandamos esto, ¿cierto? Dígame, por favor, ¿esto que estoy colocando acá, lo he inventado yo o de verdad hay colegas que mandan estos tres medicamentos? Bueno, algunos cambian diclofenaco por ketorolaco de repente, pero básicamente esta es la tendencia. Díganme, ¿han visto alguna vez esto? ¿Que se manda esto antes de una tercera molar o lo estoy inventando? ¿Han visto o no han visto? Claro, varias veces, exactamente, varias veces, ¿no? Varias veces. Pero acá hay un detalle. Si tú le mandas una receta así al paciente para que se coloque su intramuscular en la farmacia, porque de por sí decir el odontólogo no lo coloca, le dice, no, en la farmacia que te lo coloco, el de la farmacia lo que va a hacer es ver los medicamentos, combinarlos en una jeringa y aplicarlos, ¿no? Es lo que hace. Es lo que el profesional le ha mandado en esa receta. No le ha mandado nada más. Le ha puesto tres nombres de medicamentos y le ha dicho, eso te tienes que colocar. Pero hay un detalle. Cuando nosotros colocamos medicamentos por vía intramuscular, no solamente importan los miligramos, sino también importan los mililitros. Ustedes saben que una ampolla tiene una cantidad de miligramos diluido en una cantidad de mililitros. Y por ejemplo, diclofenaco, que es el primer medicamento que estamos viendo, ¿viene de cuánto? Ahora acá se los coloco en el chat. Diclofenaco viene de 75 miligramos en 3 mililitros. Quiere decir que si yo coloco una ampolla de diclofenaco, estoy colocando realmente 3 mililitros de volumen. La dexametasona viene de 4 miligramos. Vamos a ser buenos, ¿ya? Porque hay dexametasona de 4 en uno y de 4 en 2. Vamos a ser buenos, ¿ya? En un mililitro, ¿ya? En uno. Ahí van 4. ¿Y la clinda de cuánto es? Clindamicina de 600 miligramos en 4 mililitros. Entonces, no sé, si sumamos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Porque eso lo colocan en una jeringa y lo aplican, ¿ah? ¿Cuánto sería? Sería 8, ¿no?
¿sí? 8. El deltoides, ¿hasta cuántos ml tolera? O sea, ¿hasta cuántos ml podrías colocar? Solo 2. Y en el glúteo mayor, que es donde más colocamos nosotros medicamentos, solamente tolera 5. 5 ml. Entonces, tú le estás colocando 8. Por eso el paciente viene más cojo que otro house. ¿Me entienden? Y viene con dolor. Bueno, de repente esa es una estrategia, ¿no? Para que al final, cuando haga la tercera, no le duela, porque le va a doler tanto el glúteo que al final la cirugía va a ser nada, ¿no? Pero no debería ser así, porque no solamente colocar un exceso de volumen genera dolor, sino también podría generar necrosis del músculo, y eso es peligroso. Entonces, y ahí vienen otros aspectos que lo vamos a discutir en nuestra clase de antibióticos, ¿sí? Mejor. Pero voy respondiendo a la pregunta que me hace el doctor Luis Alonso. ¿Debería colocarse por separado? Sí, por dos razones. Uno, por el volumen excesivo. Normalmente se prefiere que los antibióticos se coloquen aparte de los analgésicos. ¿Por qué? Aparte por el volumen, por un detalle. ¿Ustedes creen que los analgésicos tienen los mismos pHs que los antibióticos? Ahora estamos hablando de química, pHs. ¿Ustedes creen que tienen el mismo pH un antibiótico que los analgésicos antiinflamatorios? No. Normalmente los analgésicos antiinflamatorios son medicamentos ácidos, mientras que los antibióticos pueden tener una variación de pH. Algunos pueden ser básicos, otros más cercanos al neutro. Es un poquito raro por ahí encontrar antibióticos ácidos. Hay, pero no es muy común. Entonces, cuando yo coloco o junto antibióticos con analgésicos, ¿qué pasa si pensamos solo en la parte clínica? ¿Qué pasa si junto un ácido con una base? Va a haber un fenómeno que se llama neutralización. Se van a formar microcristales. Normalmente quien se cristaliza es el antibiótico y no funciona adecuadamente. ¿Me entienden? O sea, les estoy dando dos motivos por el cual no hay que hacer esas combinaciones. Al menos en una misma jeringa, ¿no? ¿Sí? Uno es por el volumen, otro es por la diferencia de pHs. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto, muy bien. ¿Se está entendiendo, no? Ya, muy bien. A ver, acá me están preguntando, en adultos que son muy delgados, normalmente tiene una masa muscular menor. Esta generalización varía entonces, claro, porque acá entramos nuevamente, doctora, a lo que les había comentado al inicio, ¿no? Cuando nosotros usamos medicamentos, tenemos que considerar mucho nuestro sentido común. ¿Se entiende? O sea, es una regla que en el deltoides van 2 y en el glúteo mayor van 5. Pero si yo veo, por ejemplo, un paciente, digamos, con una fisionomía más delgada o de repente que tiene desnutrición, obviamente tengo que tener mucha cautela al momento de colocar medicamentos intramusculares y tratar de hacer un pequeño reajuste en el volumen final, ¿sí? Pero no podríamos decir la cantidad exacta, como usted comprenderá, ¿no? Porque depende mucho de qué caso estamos hablando, ¿no? Qué tan delgado es el músculo. Pero que se puede variar esa generalidad, sí se puede variar, ¿sí? Listo. ¿Sí se entendió, no, doctora Rosa? Ya, genial. A ver, el doctor Luis Alonso está preguntando, doctor, mi pregunta más era por el hecho de si coloco 75, Clinda de 600, sumaría 7. ¿Sería mejor colocar uno en cada glúteo? Claro, sí respondí, sí le respondí. Eso lo respondí. Que sería bueno, no, al que se separe es el antibiótico. O sea, diclofenaco con Clinda en una jeringa para que sumen 7, no. O Clinda con Dexa. Imagínate que estoy usando la Dexa de uno. O sea, 4 mililitros perdón, 4 miligramos en un mililitro. Con la clinda sumarían 5. Ahí podría usarlo, pero sería correcto combinar antibióticos con analgésicos. Ahí va la otra cosa, ¿no? El otro análisis que hice, ¿no? ¿Me entiende, no? Por ejemplo, si yo junto la jeringa o la ampolla de Clinda con la ampolla de Dexa, ¿de cuánto era la de Clinda? 4. ¿De cuánto era la de Dexa? 1. Teóricamente podría darlo, 4 más 1 es 5. Pero ahí viene el otro, el otro principio, ¿no? El principio de los pHs. Por eso es mejor la Clinda, el antibiótico es mejor separar. ¿Sí? Acá es ticlo en una nalga. Ah, glúteo, mejor usemos. El término glúteo sería un poquito más amable. Sí, dicro en un glúteo y clean en el otro, exacto. ¿Sí? Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces sería mejor diclofenaco y dexa y clinda por separado. Ahorita voy a responder sí.
Pero más adelante, cuando hable de AINES, les voy a explicar por qué no se debería combinar AINES con corticoides. Se hace, sí se hace mucho. Mucho se combina diclofenaco con dexa, ketorolaco con dexa, mucho, pero no debería. Pero ahorita en esta pregunta que me hace, entonces lo mejor, doctor, si hubiera tenido esos tres medicamentos y quiero darlos, mejor sería diclo con dexa en un glúteo y clín en el otro. Sí. Ahorita respondo sí, pero más adelante voy a responder por qué no me agrada mucho dar AINES con corticoides a la vez. ¿Sí? Pero si me lo pregunta así, ¿se podría combinar diclo con dexa en una jeringa? Sí, sí se podría. Ahora, que sea adecuado, le explicamos después, ¿sí? Pero siempre el antibiótico por separado. ¿Sí? ¿Sí, doctora Maritza? Listo, muy bien. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la vía de administración que más usamos en odonto? Es la vía oral, ¿cierto? Y en segundo lugar, ¿qué me responderían? Definitivamente es la vía intramuscular, definitivamente, ¿no? Intramuscular. Es más, nosotros, como les conté el caso, ¿se acuerdan que les conté un caso de un paciente que viene con la cara tumefacta, hinchada? Yo no voy a comenzar con bioral, ¿no? Comienzo con intramuscular, luego cambio oral. Justo ahí se combinan las dos principales vías de administración que nosotros damos en nuestra profesión, ¿no? Vía oral, vía intramuscular, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta también que hay ampollas. A ver, ustedes saben que hay ampollas acuosas, o sea, líquidas, y hay ampollas aceitosas, ¿cierto? Que son viscosas, ¿no? Por ejemplo, una ampolla muy viscosa, no sé si han visto o alguien le han colocado alguna vez un intramuscular de metamisol, y si le han colocado me darán la razón que les habrá dolido bastante, ¿no? Sí, alguna vez le han colocado. Metamisol es uno de los que más es oleoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay ampollas acuosas, o sea, bien líquidas, 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 y hay ampollas aceitosas, ¿sí? Escúchenme bien esto que les voy a decir. La única vía por la cual se pueden colocar ampollas aceitosas, la única es la intramuscular. No se les vaya a ocurrir colocar una ampolla aceitosa por vía intravenosa o por vía subcutánea. La única vía que acepta ampollas oleosas es la intramuscular. Ahora, que al colocártelo te va a doler, sí, te va a doler, pero yo no puedo colocar una ampolla aceitosa, o sea, oleosa, en el tejido celular subcutáneo, mucho menos todavía en la sangre, porque puedo generar, aparte de una flebitis, o sea, una inflamación de la vena, puedo generar formación de trombos, y eso obviamente no es adecuado, ¿sí? Entonces, la única vía que acepta presentaciones oleosas es la vía intramuscular, nada más, ¿sí? Y justo acá tenemos la última vía que quería repasar con ustedes, que es la vía intravenosa. La vía intravenosa tiene muchas ventajas, ¿no? ¿Cuál será una ventaja de la vía intravenosa? Una ventaja es que es la vía de administración más, pero más rápida que hay. Sí, es la más rápida. ¿Saben por qué es la más rápida? ¿Por qué es la más rápida? Porque la vía intravenosa no tiene absorción. Claro, si ustedes recuerdan, ¿qué era la absorción? Era el paso del medicamento de donde yo lo coloco hacia la sangre. Pero acá yo estoy colocando el medicamento directo a la sangre. Entonces no hay absorción. Cuando yo coloco un medicamento por vía intravenosa, el medicamento directamente hace distribución, o sea, se saltea la absorción. Y como se está saltando un paso, es la más rápida. No hay ninguna vía que le gane a la vía intravenosa. ¿Se entiende, no? La vía intravenosa funciona en los primeros 3 a 5 minutos, ya está funcionando, ¿no? Ninguna vía le va a ganar a la vía intravenosa en rapidez, ni tampoco en potencia. Porque ¿se acuerdan que hace un rato hablábamos de las pérdidas? ¿Se acuerdan? Que cuando yo tomo un fármaco por vía oral se pierde medicamento en el estómago, se pierden las heces. ¿Se acuerdan? Cuando yo coloco un medicamento intramuscular, por ahí se pierde un poquito, en el músculo se inactiva por la proteína del músculo, ¿sí? Pero cuando coloco por vía intravenosa, ¿se pierde medicamento o todo el medicamento entra a la sangre? Cuando yo coloco vía intravenosa, cuando yo coloco vía intravenosa, ¿se pierde el medicamento o todo el medicamento entra a la sangre? No se pierde nada. El 100% de fármaco llega a la sangre. Por eso se dice, y lo coloco acá,
que la vía intravenosa tiene, y así se le llama en farmacología, una biodisponibilidad, así se llama, del 100%. ¿Sí? La vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. ¿Qué significa biodisponibilidad, doctores? ¿Cuánto del fármaco llegó a la sangre? ¿Se entiende? Cuando yo coloco un fármaco por vía intravenosa, todo el medicamento llega a la sangre. Por eso decimos que tiene una biodisponibilidad del 100%, o sea, todo llegó a la sangre. Contéstenme algo. ¿La vía oral tendrá una biodisponibilidad del 100%? ¿Tendrá la vía oral? No, pues. ¿Cuánto es la biodisponibilidad, doctor? No sé. No sé. ¿Y por qué no sé? Porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende, por ejemplo, si mi medicamento tiene cubierta entérica o no. Porque si tiene cubierta entérica, no se va a perder en el estómago, más va a llegar al duodeno, más va a llegar a la sangre. Depende de muchas cosas. Si el paciente tiene diarrea, si no lo tomó con agua, ¿se entiende? Entonces, pero de que tiene 100%, no lo tiene. La única que tiene biodisponibilidad de 100% es la vía intravenosa. ¿Sí? La vía intravenosa. Y contéstenme otra cosa. ¿Y la vía intravenosa tiene absorción o no tiene absorción? ¿Tiene o no tiene absorción? No tiene. Entonces, ¿qué podemos hablar de la vía intravenosa? Uno, que tiene una biodisponibilidad del 100%, o sea, el 100% llegó a la sangre. Y dos, que la vía intravenosa no posee absorción. ¿Sí? Son las dos características más importantes de la vía intravenosa. Y es por eso que la vía intravenosa es muy rápida y muy potente. Y nadie le va a ganar. ¿Sí? Cuando colocan medicamentos directamente por la vena a la sangre, el medicamento presenta el mejor efecto en el tiempo más corto. ¿Sí? Muy bien, y eso es con respecto a las vías de administración. Hasta acá, ¿alguna pregunta? A ver, ¿habrá alguna pregunta hasta acá? Pero sí, sí se me está entendiendo, ¿no? O, discúlpeme, pero siempre tengo que preguntar eso. Tengo miedo que no se me entienda. Ajá, acá hay una pregunta. Am, doctor, disculpe, en cuanto a los jarabes, ¿es lo mismo que una pastilla en cuanto al tiempo de acción? Ah, no, definitivamente no. Definitivamente no. Y esto tiene más que ver con la liberación. ¿Se acuerdan que hablábamos? Para que un medicamento se absorba bien, primero, ¿qué tiene que pasar? A ver, por favor, si me han estado prestando atención. Para que un medicamento se absorba bien, primero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que liberarse bien. Y una pregunta, ¿qué es liberación? ¿Qué es liberación? Es cuando el principio activo se libera, pues se llama liberación, del excipiente. Pero una pregunta, en una pastilla, en una tableta, ¿cómo está el principio activo y el excipiente? Están súper unidos. Es una preparación sólida, están súper unidos. Pero en cambio, en un jarabe, ¿cómo estará el principio activo y el excipiente? ¿Estarán unidos o estarán separados flotando en el líquido? En un jarabe, ¿cómo está el principio activo con el excipiente? Están separados, flotando en un líquido, cada uno por su lado. Entonces, la liberación es más rápida en un jarabe y como es más rápida, se va a absorber más. Ese es el motivo, aprovechando la pregunta de la doctora Rosa, ese es el motivo por el cual en los niños se da jarabes. Yo siempre pregunto, por ejemplo, a mis residentes de odontopediatría en San Marcos, donde soy profesor de farmacología en especialidad de odontopediatría también en San Marcos, les pregunto, ¿por qué damos jarabes en niños? Y siempre me responden, porque el niño lo puede pasar mejor. Eso es mentira. Porque yo puedo agarrar una tableta, la puedo triturar, lo combino con un tecito y se lo doy. Y listo, listo. Una manzanilla, por ejemplo, ¿no? Y se lo doy. Y se acabó el problema. Y es más, me cuesta más barato, porque las tabletas son más baratas que los jarabes. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual se da jarabes? ¿Cuál se da? Miren, así yo cojo una tableta y la pulverizo en un batán, no sé si se acuerdan que era un batán, eso de que usaban, por ejemplo, los cocineros antiguos, ¿cierto? Para triturar, ¿no? Para triturar las cosas, ¿sí? O un mortero, ¿ya? Si yo lo trituro en un mortero y este polvito, en cada molécula de polvito yo voy a encontrar el excipiente y el principio activo unidos. Porque yo con una piedra no puedo separar una unión química. No, no sé si me entienden. No se puede separar una unión química. Entonces, así yo pulverice el medicamento, el excipiente y el principio activo siempre van a estar unidos.
En cambio, en el jarabe no, están separados. Por eso, más rápidamente va a ser absorbido. ¿Se me entendió eso o ya muy específico? ¿Sí? Se entendió eso, ¿no? ¿Por qué los niños se dan jarabes y no tabletas trituradas, ¿no? Porque el niño yo quiero que funcione rápido, ¿no? Que funcione rápido. Yo quiero que el medicamento se absorba rápido. Y obviamente para que se absorba rápido me conviene usar un preparado que el principio activo y el excipiente estén separados. Genial. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la razón o la pregunta que me hicieron fue, ¿cuál se va a absorber mejor, un jarabe o una pastilla o una tableta? Un jarabe. ¿Cuál es la explicación? Porque en el jarabe el principio activo y el excipiente ya están liberados, ya están sueltos, entonces la absorción es más rápida. En cambio, en la tableta, en la pastilla, todavía se va a tener que liberar, ¿no? Y eso demora más, ¿sí? Por eso en los niños, como yo quiero efectos más rápidos, es preferible dar presentaciones líquidas, jarabes, suspensiones, por ejemplo, ¿sí? De hecho, un mega resumen, por ahí me han pedido que repita, he hecho un mega resumen, ¿sí? Ya, perfecto. Creo que sí se entendió. ¿Se entendió bien, doctor? ¿Puedo repetir? Ah, pero acabo de repetir, ¿no? A manera de mega resumen, obviamente, ¿no? ¿Sí? Genial. A ver, ¿qué me están preguntando acá? Y en adultos, ¿qué dice acá? Que será no pueden, ¿no? Que no pueden tragar. Deglutir, usemos mejor. Suena más amable, ¿ya? Deglutir, ya no tragar. En adultos que no pueden deglutir las tabletas, ¿podemos recetar jarabes? Claro, claro, claro. No es necesario ajustar la dosis. Mire, doctor, doctora, perdón, doctora Marianela. Miren, si yo tengo que darle al paciente adulto, por ejemplo, tengo que darle, se me ocurre a mí, 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas, que es la dosis que normalmente se usa de amoxi en un adulto. Puedo coger el frasquito de amoxi de 250 en 5 y le doy 2 cucharaditas, porque por cada cucharadita le estoy dando 250. 250 más 250, 500 y se acabó. No hay que ajustar dosis, hay que dar la misma dosis del adulto, solamente que hay que ver cuánto es el frasco, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver, acá me está preguntando la doctora Rosa. También mejora la cantidad del principio. Claro, como le digo, ¿no? Si uso un preparado líquido, se va a absorber más rápido y más cantidad de principio activo. Claro, eso es verdad. Sí, sí. Ese es el motivo, doctora Rosa, por el cual los jarabes cuestan más caro que las tabletas. Se han puesto a pensar en eso, ¿no? Un jarabe cuesta más caro, ¿no? Una tableta cuesta más barato, eso también, ¿no? Pero cuando yo doy un jarabe, más cantidad de principio activo llega a la sangre. Se están dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, toda esa creencia de que la dosis es lo más importante es una gran mentira. ¿Por qué es mentira? Porque yo le puedo dar 500 miligramos de amoxicilina en una tableta y no va a llegar lo mismo a la sangre que si le doy 2 cucharaditas de 250 de una suspensión. Ahí llega más. ¿Me entienden? O sea, por más que le doy la misma dosis, porque le doy lo mismo, ¿no? A uno le doy una tableta de 500 y al otro 2 cucharaditas de 250 cada uno. ¿En quién le va a funcionar mejor el medicamento? Al que le di las 2 cucharaditas, ¿no? Por ahí me dirán, doctor, entonces, ¿por qué a los adultos no le damos jarabes o no le damos suspensiones? Porque económicamente no se la cuenta. Para el peso de un adulto y para lo que viene en un frasquito, tendríamos que, el paciente tendría que comprarse unos 4 o 5 frascos para terminar su terapia y económicamente eso no le saldría muy a cuenta. Ahí entra ya la farmacoeconomía. Pero bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ajá, acá me han hecho una pregunta súper interesante. ¿Cuál es la función de los excipientes? Ajá, la doctora Silvia. Bueno, le comento, doctora Silvia, hasta hace algunos años se pensaba que los excipientes eran solamente sustancias de relleno que hacían que el medicamento complete el peso, porque cada medicamento tiene que tener un peso, eso según los estándares que los regula en nuestro país la DIGEMIC, por ejemplo. ¿Sí? Hasta hace unos años se pensaba eso, hasta hace unos 20 años. Después se encontró algo increíble. ¿Qué se encontró? Mediante estudios obviamente de investigación que se hacían en laboratorios, en simuladores. ¿Qué se encontró? Que los excipientes ayudaban a que el medicamento se absorba mejor. En otras palabras, si un producto tiene mejores excipientes, va a tener una mejor absorción que otro producto que tiene excipientes menores. No sé si me dejo entender. A ver, yo les pregunto algo, ¿sí?
Si yo cojo, por ejemplo, yo cojo, un momentito, por favor, un momentito, me dan un segundito, ¿sí? A ver, ya, ahora sí. Se entendió lo que dije hace un rato, ¿no? A mejor excipientes, mejor absorción. Dígame si eso se entendió, ¿sí? Eso sí se entendió, ¿no? Ya, genial. Ya. Voy a hacer un comentario que bueno, no me gusta hacerlo mucho porque se presta a malos entendidos, pero lo voy a hacer, ¿ya? Para que ustedes aprendan. No darle gracias. Listo. Entonces, sí se entendió, ¿no? Listo. Solamente para contestar por qué son importantes los excipientes. Muy bien. Listo. Perfecto. No he dicho nada malo, pero, no, prefiero que quede como un dato extra para los que han estado atentos acá en la clase. Muy bien. A ver. A ver, ahora vamos a continuar. Ajá, listo. A ver, doctores. De todas estas vías de administración, digamos que la que mejor o la que más usamos nosotros es definitivamente la vía oral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, la vía oral es la que nosotros más utilizamos, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Pero hay un punto que a veces también no se toma en cuenta cuando hablamos de vía oral. ¿Cuál es ese punto? Por ejemplo, la presencia de, la presencia de alimentos. Dígame, acá en la sala, a ver, ¿cuántos somos ahorita? Somos 41 asistentes, ¿cierto? Y por ahí de repente otro que escucha la clase de manera sincrónica. Yo una pregunta. Ustedes ya han recetado muchas veces. ¿Cuántos tienen la delicadeza? Y no me respondan, ¿ah? Pero hagamos un mea culpa, de colocar el efecto de los alimentos en la receta. Muchas veces se medica así. Tomar amoxicilina por vía oral, 500 miligramos cada 8 horas, 7 de la mañana, 3 de la tarde, 10 de la noche por 5 días. Y terminó la receta. ¿Sí o no? Muchos, no digo todos. ¿Sí? Pero ¿quién coloca tomar amoxicilina por vía oral de 500 miligramos cada 8 horas, 7 de la mañana, 3 de la tarde, 10 de la noche, con alimentos por 5 días? No sé si me entienden. O sea, ese factor de alimentos es sumamente importante al momento de hacer una receta. Sumamente importante, sumamente importante. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo, la vía que más utilizo es la vía oral. Nosotros usamos más vía oral porque somos odontólogos, ¿cierto? Es lo que más usamos. Perfecto, es lo que más usamos. Ahora, el detalle con la vía oral es que cuando nosotros administramos vía oral, tenemos que colocar en la receta si el fármaco se puede dar con comidas o sin comidas. Porque hay tres grupos de medicamentos. Miren acá, tenemos los medicamentos que si yo los doy por vía oral, ¿qué pasa con la absorción? La absorción disminuye. Ah, caramba, doctor. O sea, si yo doy de este grupito, ¿qué va a pasar? Que si yo doy, por ejemplo, el medicamento, ¿cierto? Yo doy el medicamento con alimentos, ¿qué va a pasar con el fármaco? No se va a absorber bien, ¿cierto? No se va a absorber, no va a llegar bien a la sangre, ¿cierto? ¿Sí? Ah, mira, ahorita les digo cuáles, ¿ya? Luego tenemos un grupito de medicamentos que si yo los doy con o sin comidas, ¿qué pasa con la absorción? La absorción no se modifica, o sea, da igual. Se absorbe bien si lo doy con comidas, se absorbe bien si lo doy con comidas. No hay ningún problema. Y hay un tercer grupo de medicamentos que si yo los doy con alimentos, absorben más. Entonces, estos de acá, ¿cómo los vamos a dar? Siempre con comidas. ¿Se entienden los tres grupos? El primer grupo son medicamentos que su absorción disminuye con los alimentos, ¿cierto? Su absorción disminuye con los alimentos. O sea, este de acá lo voy a dar sin comidas. ¿Se entiende, no? Luego tenemos un segundo grupo que la absorción no se modifica por los alimentos. Quiere decir que lo puedo dar con comidas, sin comidas se absorbe lo mismo.
Y el tercer grupo sí o sí lo tengo que dar con comidas porque va a aumentar su absorción. ¿Se entienden los tres grupos, no? ¿Sí? ¿Sí? Para darles algunos ejemplos. Algunos, ¿ah? Porque obviamente no va a alcanzar para la totalidad de medicamentos que existen, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? Me estoy metiendo en la idea que cuando se demoran en responder es porque están escribiendo. Díganme que es verdad. Sí, perfecto. Muy bien. Miren de este primer grupo, los que disminuyen su absorción con alimentos. Tenemos algunos antibióticos, miren. Penicilina B, eritromicina, acitromicina, cefalexina. Estos cuatro antibióticos, por ejemplo, he tratado de seleccionar los medicamentos que más usamos en odonto, se encuentran en este primer grupo. Quiere decir que si yo lo doy, tendría que darlo sin comidas. Y cuando hablamos sin comidas, ¿qué significa? Que le digo al paciente, por 5 días que tomas tu antibiótico no puedes comer, ¿no? Te purificas de las bacterias y purificas tu alma, es un ayuno, por así decirlo, forzado. No, obviamente no. ¿Qué significa? Significa que para que no interactúe con los alimentos, yo tengo dos opciones. O lo doy 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de las comidas. ¿Se entiende? Entonces, para yo decir que tengo que dar un medicamento sin alimentos, es porque el fármaco yo lo doy o 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después. Quieren que les diga lo que más se hace es 1 hora antes, ¿no? Lo que más se hace, pero también se podría dar 2 horas después. ¿Sí? Muy bien. Segundo grupo, el segundo grupo es un grupo en el cual tú puedes darlo con o sin comidas y al final da lo mismo, se absorbe igual. Acá tenemos, por ejemplo, la amoxicilina, la clindamicina, que son realmente, creo yo, dos de los antibióticos que más usamos en odontología. Y acá tenemos al grupo más importante de antiinflamatorios que damos, que son los AINES, ¿cierto? Los AINES. Pues acá tenemos estos tres medicamentos, o mejor dicho, dos medicamentos y un grupo, ¿cierto? Amoxicilina, clindamicina y los AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos esto de acá. Estos de aquí, por ejemplo, yo los puedo dar con comidas, sin comidas, se absorbe igual. Pero les hago una pregunta. Si yo le digo que esto de acá, amoxicilina, AINES, da lo mismo darlo con comidas o sin comidas, o sea, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, da lo mismo. La pregunta es, ¿qué elegirían ustedes? ¿Darlo con comidas o sin comidas? Si da lo mismo, se absorbe igual. Acá me están diciendo darlo con, claro, con comidas. ¿Por qué? ¿Por qué con comidas si se va a absorber igual, doctor? O sea, si lo doy con comidas, sin comidas, se absorbe igual. Porque al darlo con comidas tengo una ventaja, que exacto, que el alimento va a proteger a nuestro tubo digestivo, nuestro estómago, intestino, de la irritación que pueden hacer estos fármacos. Por ejemplo, los AINES son muy gastrolisivos. Me conviene darlo con alimentos para reducir el potencial gastrolesividad. La amoxicilina y la clindamicina pueden irritar el intestino y por eso generan diarrea. Bueno, más la clinda, ¿no? Por eso es importante darlo con comidas para reducir esa irritación. ¿Se entiende, no? Entonces, yo no doy con comidas estos fármacos porque si los doy con comidas funcionan mejor. No, van a funcionar igual, pero sí se reducen, ¿qué cosa? Los efectos adversos. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, el último grupo, que son poquitos, de repente medicamentos que no han escuchado, cefaclor, cefuroxima, que son cefalosporinas también, pero de segunda generación. La que aparece acá de letras naranjas, cefalexina, es una cefalosporina de primera generación. Estas que están de verde son de segunda generación. Estas de acá están fabricadas, diseñadas para que cuando los doy con comidas, su absorción mejore. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ah? Acá no están todos los medicamentos. Sería imposible que yo en una diapositiva coloque todos los medicamentos que existan y en qué grupo pertenecen. ¿Me dejo entender? Pero si, por ejemplo, alguien ahorita me dice un fármaco, yo lo puedo colocar en cualquiera de estos tres grupos. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero no he colocado. Acá he colocado solamente algunos ejemplos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando es sin alimentos, es 1 hora antes o 2 horas después, de preferencia 1 hora antes. Y los otros dos grupos, no modifica o aumenta, es mejor darlo con comidas. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Acá el doctor Luis Alonso me está diciendo, ¿el paracetamol en qué grupo está? En el centro, en la que no se modifica. Sí, sígame, doctor Joseph. Creo que me hizo una pregunta, no le respondí porque estaba explicando algo, o usted no fue. A ver, ahorita veo, ¿ya?
Un fármaco que solemos usar muchas veces es el aciclovir, claro, que es un antiviral. ¿Ya qué pasa con el aciclovir? Que se utiliza para algunos casos de herpes, ¿no? Ah, sí se modifica. No, 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 el aciclovir no se modifica. Se acostumbra a darlo, digamos, con alimentos, también no se modifica, empiezo diciendo eso. ¿Usted sabe cuánto es la dosis de aciclovir para un paciente con herpes? O más que la dosis, la frecuencia, ¿cada cuántas horas se usa? Se usa cada 6 horas, ¿sí? Cada 6 horas. Y en algunos casos hasta cada 4 horas. O sea, el aciclovir es un medicamento, claro, que se puede administrar fácil entre unas 4 a 6 veces al día. Por eso también ahí viene el plus del alimento, ¿no? Podría ayudar a que se reduzca la irritación que genera el medicamento, ¿no? Y eso, que haya ciclovir de 200, de 400, de 800, depende mucho de cuánto usemos, ¿no? Pero para herpes se tiene que usar varias veces al día, ¿no? Si no, no funciona. ¿Sí? Muy bien. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, había una pregunta, creo, que me habían hecho. No, no, gracias a usted por la pregunta, está muy interesante. ¿Se han dado cuenta? Miren, estamos en la primera clase de farmacocinética y hemos hablado de todo, antibióticos, antivirales, analgésicos. Hemos hablado de todo. Porque así es, o sea, la farmacocinética integra todo, ¿no? Integra absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. A ver, vamos a ver. Creo que por acá me hicieron una pregunta un poquito larga. No lo encuentro, no lo encuentro. Ah, acá está. Doctor Joseph. Doctor, y dependerá de qué tipo de alimentos sean dichos alimentos, me explico. ¿No será igual tomar un fármaco junto a Coca-Cola con la verdad se me da esta hora bien cruel para decir ese ejemplo, ¿ah? Cuando todos estamos con hambre, aunque estamos cerca de la hora de la cena. Pero bueno, gracias, gracias. Me da una gastritis ahorita. O ingerir el fármaco junto a un guiso de quinoa con ensal. Claro, claro, claro que muy crueles son esas preguntas. Esas preguntas voy a vetarlas. A esta hora no se puede hablar de comida, doctores, da hambre. Pero bueno, a ver, les explico. Es muy interesante la pregunta. Pudo haber dicho alimentos ricos en grasa, ¿no? En grasas saturadas, ¿no? Pero no, tuvo que mencionar el pollo a la brasa con Coca-Cola. Pero bueno, ya. A ver, respondiendo a la pregunta, sí hay diferencia. Cuando nosotros le decimos a un paciente que tome sus fármacos junto con alimentos, le decimos, bueno, no, no, no creo que se diga, pero deberíamos decirle que de preferencia, porque a veces no podemos evitarlo, de preferencia que no consuman los fármacos con alimentos grasosos, con alimentos ricos en grasas saturadas, que son las más peligrosas. Por una razón, esto tiene una razón científica. Cuando yo consumo alimentos ricos en grasas saturadas, ¿no? No como en el caso, por ejemplo, el aceite de oliva, que es principalmente grasa insaturada. Cuando yo consumo pollo a la brasa, KFC, Pizza Hut y no sé, la grasa saturada hace que la motilidad del estómago sea más lenta. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan que yo les dije, yo quiero que el medicamento se quede mucho rato en el estómago o que rápidamente pase al duodeno? ¿Qué quiero yo? ¿Que se quede en el estómago o que pase rápidamente al duodeno? ¿Qué deseo? Que pase rápido, ¿cierto? Que pase rápido. Perfecto. Las grasas saturadas, ¿nunca les ha pasado a ustedes que cuando comen mucha grasa saturada se sienten como copiosos, empachados, ¿no? Totalmente exacto. Es porque el estómago se vuelve lento. ¿Y qué pasa si yo como, por ejemplo, un pollo a la brasa, un KFC, qué será, y tomo un medicamento junto con el alimento o a pocos minutos del alimento? La grasa saturada hace que el estómago se mueva lento y ese medicamento va a demorar más tiempo en ir al duodeno. Entonces va a quedar más rato en el estómago. Y encima, como he comido, la secreción ácida es más grande y va a haber más posibilidad que el medicamento se inactive en una mayor proporción y el efecto sea menor. ¿Sí? Entonces, cuando le decimos al paciente que lo consuma con alimentos, de preferencia, porque no podemos controlar al 100% eso, que sea con alimentos no grasosos, o sea, que no esté expuesto a grasas saturadas, en este caso el estómago. ¿Sí? Para contestar la pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió? Chévere. No, no, no. Están haciendo preguntas bien geniales.
Eh, no, no te preocupes. Ya, ya se me está pasando ya, pero bien malos son para hablar de comidas a esta hora de la noche. Pero bueno, peor todavía cuando tenemos clases hasta las 11. O sea, pero bueno, a ver, vamos a continuar. Hasta acá vamos bien, ¿no, doctores? ¿Se está entendiendo todo? Estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Sí? Ya, genial. Les voy a pedir un gran favor, ¿sí? Ya casi estamos completando las primeras 2 horas. ¿Les parece si damos un pequeño receso? ¿Sí? Porque si no nos vamos a saturar todos y vamos a volvernos locos. ¿Sí? Podemos dar un pequeño receso de unos 20 minutos, ¿sí? 20 minutos y retomamos la segunda y última parte de la clase, ¿sí? Si me vayan a pedir su puede la grasa, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces nos damos un pequeño receso de 20 minutos y retornamos.